Hola, ya entonces empecemos con el auxiliar 9. Voy a pasar como lo último que no alcancé a pasar de dos cuerpos del auxiliar del viernes pasado. Va a ser bien corto en verdad, es como explicar los elementos orbitales y después la idea sería como explicar cómo resolver la ecuación del movimiento de dos cuerpos, pero numéricamente. Entonces ahí vamos a explicar el método de Runge-Kut y todo eso. Y claro, la segunda parte la van a tener que ocupar en la tarea. Así que igual es importante. Entonces, bueno, en el auxiliar pasado teníamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Como que llegamos a estas dos ecuaciones, que probablemente igual las vieron en clase. Entonces al final, y bueno, tenemos estas constantes que dependen de las condiciones iniciales del problema, ¿cierto? Y bueno, acá las variables son r punto y phi punto. Bueno, o sea, r punto, phi punto y phi, pero no depende de phi, así que la cosa es que como que nosotros en el auxilio pasado ocupamos bastantes estas ecuaciones como para conservar, porque estas son cantidades que se conservan, ¿sí? Como el momento angular, la energía, entonces uno las puede ocupar bastante. Pero como que algo que no vimos es que uno en verdad puede combinar estas ecuaciones y llega a una nueva ecuación, que es de la forma, o sea, el procedimiento es bien largo, entonces no lo voy a hacer, pero lo único importante es que después uno llega a otra ecuación, que tampoco es como importante así como que se la aprendan ni nada, pero sí se las quiero mostrar. Acá recordemos que U es la masa reducida. U sería como M1 por M2 partido en la masa de M1 más M2, una cosa así. Por si acaso. Pero todo eso es del auxiliar pasado. La cosa es que uno llega a esta ecuación, eso es un 1. Uno llega a esta ecuación, que al final te dice cómo depende el radio, ¿cierto? Te da el resultado de cómo depende el radio en función del ángulo que haya descrito el planeta. Entonces es muy útil porque básicamente lo que nos está dando es la órbita. ¿Cachai? Si tú tienes un gráfico acá, claro, porque este R, recordemos que viene de las coordenadas polares. Entonces, básicamente, acá te dice, si tú tienes un ángulo phi, esta ecuación te dice cuál va a ser la distancia hacia el origen de tu sistema, ¿sí? Entonces, claro, acá la distancia sería SR, y vemos que R va variando con el tiempo, pues entonces esto puede como describir, no sé, pues cualquier forma así como sea. Y nosotros, en función del ángulo phi, podemos ir viendo cómo va variando esta distancia hacia el origen, ¿sí? Por eso es tan importante. Entonces, básicamente, y esta es la ecuación de la órbita. Entonces, claro, de aquí salen muchas constantes que las voy a escribir acá. Por ejemplo, sale la constante esa que tienen ahí, E, que sería la raíz de 1 más 2E LZ cuadrado partido en un sub K. ¿Sí? Entonces sale esto, que sería básicamente la excentricidad. Y también sale la constante K, que está ahí. Entonces K sería G por M1 por M2. Y bueno, no tiene nombre, es una constante nomás. Pero esta sí es importante, ¿sí? La excentricidad. Porque la excentricidad es el primero de nuestros parámetros orbitales. Bueno, y básicamente porque, claro, al final esta ecuación es la ecuación de alguna cónica. Bueno, las cónicas, ¿cierto? Sabemos que son estas ecuaciones que salen como de cortar un cono. Entonces, esto es un cono, si tú lo cortas así, sale un círculo, ¿cierto? Acá sale un círculo, si tú lo cortas como medio en diagonal,
sale una elipse. Si tú lo cortas perfectamente vertical, sale una parábola. Y si tú lo cortas como, si no me equivoco, así, creo, sale una hipérbola, ¿sí? O era algo así. Pero lo importante es que todas estas ecuaciones vienen de las cónicas. Y bueno, dependiendo del valor de E, básicamente va a ser una u otra cónica. Entonces tenemos que el círculo va a ser E igual a 0. La elipse va a ser 0 menor que E menor que 1. La parábola es E igual a 1. Y la hipérbola va a ser E mayor que 1. Entonces, claro, dependiendo del valor que tome E, va a ser un círculo, una elipse, una parábola, una hipérbola. Recordando que esto obviamente es la órbita que describe el planeta. ¿Y qué más? Entonces, ya, si se dan cuenta en esta ecuación, la que teníamos acá arriba, hay una dependencia como de un ángulo inicial. Entonces, básicamente, claro, nos dice cuál va a ser el radio dependiendo de cuánto ha avanzado el planeta desde su ángulo inicial. Entonces, a todo eso, claro, sí, a todo esto se le llama... No, lo voy a hacer en otra página mejor. ¿Cómo hago otra página? Acá. Bien. Ya, entonces ya, este es el primero. A ver, lo voy a... ¿Cierto? Después vamos al otro. Y esto que está acá, le voy a llamar F. A eso. Entonces sería F igual a phi menos phi 0. ¿Sí? Que sería como cuánto ha avanzado realmente. ¿Sí? Porque este es como el punto de referencia y esto es cuánto ha avanzado realmente. Entonces, de aquí sale la definición, salen dos definiciones, porque eso de ahí se llama el argumento de pericentro. Creo que sería la traducción. ¿Sí? Sería como desde dónde está tu punto de referencia. Y a F se le llama la anomalía verdadera o true anomaly. ¿Sí? Son definiciones básicamente, pero claro, lo importante es entender que este es como el punto de referencia y que este es el punto de referencia y que esa es la anomalía verdadera, que básicamente es como cuánto ha avanzado desde tu punto de referencia. Y si lo dibujamos sería una cosa así. Entonces esa es mi elipse. Y claro, ese ángulo de ahí es el argument of pericenter, que es básicamente como el ángulo que describe el semieje mayor de la elipse. Y después, imaginemos que mi planeta va ahí, ¿sí? Lo voy a marcar con rojo. Ahí va el planeta. Entonces, claro, el vector que describe la posición desde el origen al planeta sería como el vector R, y este ángulo de acá
sería cuánto ha avanzado con respecto a mi punto de referencia, ¿cierto? Entonces esta sería la anomalía verdadera. ¿Sí? Así es como se ve en un gráfico. Obviamente acá estamos viendo la órbita desde arriba, ¿sí? Y el Sol estaría ahí. Así que eso. Después, ¿qué más? Bueno, tenemos otro argumento, o sea, otro elemento orbital, que es el semieje mayor. ¿Sí? Que básicamente describe como como qué tan lejos está el planeta del Sol. ¿Sí? Y es como una distancia promedio, como que, no sé, es un valor mayor que el mínimo, onda, no sé, pues si está la distancia más cerca sería más grande que ese, pero a la vez más chico que el punto más lejano, ¿sí? Entonces como eso, básicamente como que no tiene mucha más explicación. Ups. Entonces ya, tenemos varios elementos orbitales, ¿cierto? Tenemos la True Anomaly. La True Anomaly tenemos el Semi-Major Axis, la excentricidad, y nos quedan por definir tres. Este por si acaso no es un elemento orbital. O sea, en verdad, sí, puede ser ocupado como elemento orbital, pero como excluyendo este. Uno de los dos es un elemento orbital y el otro no. Ustedes tienen que decidir cuál según su sistema de referencia. Pero la cosa es que, ya, entonces como si se dan cuenta, la excentricidad y el semi-major axis, los dos describen como la forma de la órbita. La True Anomaly describe como el lugar en la órbita donde está el planeta y nos quedan tres elementos orbitales que son para describir en qué posición está la órbita, ¿sí? Porque podría estar de muchas formas. O sea, si dibujamos acá como que... Ahora imaginemos... Oh, ahí está. Si dibujamos, por ejemplo, una órbita, este es el eje Z ahora, ¿sí? En este caso era el Y y acá era el X. Acá tenemos X y Z. Entonces estamos mirándolo como desde el costado. Podríamos tener una órbita que sea como una cosa así. Es decir, que esté como inclinada con respecto al eje X. Entonces, claro, ahí sale otro elemento orbital, la inclinación de la órbita. Entonces, claro, acá tenemos otro elemento orbital y también podría salir otro que tiene que ver con... Ahora voy a volver a la proyección desde arriba, es decir, XY. Podría haber otro que tenga que ver... que tenga que ver como con qué tan rotada esté la órbita con respecto al eje X, ¿sí? Que sería, en este caso sería como... Claro. ¿Qué tan rotada está con respecto al eje X? Y se llama el ascending node. Y después queda otro, que en verdad cuesta demasiado verlo como geométricamente, porque al final, no sé si han visto ángulos de Euler, pero al final como que cualquier cuerpo, como en cualquier posición que esté,
uno siempre lo puede describir como la rotación de tres ángulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, pues como que al final uno dice como si tengo un... A ver, no se me ocurre. Claro, o sea, básicamente si tengo, por ejemplo, un trompo, ¿sí? Y este trompo tiene como algún ángulo con respecto al eje de giro y lo que sea, ya como onda, de la forma que esté el trompo yo siempre lo puedo describir como su posición, la puedo describir como la multiplicación de tres matrices que sean un ángulo. Eh, entonces, claro, básicamente lo que estoy diciendo es, a cualquier posición que yo quiero llegar, puedo llegar mediante tres rotaciones en tres ángulos. Entonces, por ejemplo, yo podría llegar y girar el eje X, después girar el eje Z y después volver a girar el eje X y terminaría con el trompo en la posición que yo quisiera. Ya, eso mismo pasa con las órbitas. Pues entonces, como que al final lo que uno hace es que gira esta órbita tres veces. Pues. La gira primero con respecto al eje X, esta sería la primera rotación. La segunda rotación sería elevarla. Ah, perdón, esta rotación es con respecto al eje Z, ¿cierto? Estamos rotando con respecto al eje Z. Después acá tenemos una rotación con respecto al eje X, ¿sí? Como que estamos girando así. Y después tenemos una rotación con respecto al eje Z de nuevo. Y esa rotación, el ángulo de esa rotación se llama... claro, el argument of pericenter. Entonces, y es... Ah, claro. Sí, de no te me había equivocado. Este es el argument of pericenter. Sería ese ángulo, ¿sí? Que sería la tercera rotación de nuestra órbita. Y entonces, claro, sí, es independiente del true anomaly. Ahí sí. Entonces, voy a encerrar todos los elementos orbitales. Entonces, básicamente, estos 6 parámetros como que nos logran determinar como completamente dónde está un planeta dentro de qué órbita, ¿sí? Entonces, al final como que... como que nosotros podemos especificar la posición de cualquier planeta con su semieje mayor, su excentricidad, su inclinación de la órbita, el ascending node. ¿Cuál me falta? El argumento del pericentro, ¿cierto? Que sería phi 0 y la anomalía verdadera, ¿sí? Y esto al final es como básicamente lo mismo que decir como la posición en X del planeta, la posición en Y, la posición en Z, la velocidad en X, la velocidad en Y, la velocidad en Z, ¿sí? Solamente que la diferencia de hacer... O sea, en verdad, claro, es exactamente lo mismo, como que uno podría decir uno o lo otro, pero claro, como que en astronomía tiene mucho más sentido como hablar de estas cantidades, porque si uno habla, no sé, como el cometa tanto está en el kilómetro, no sé, como 100.000 kilómetros en X, 20.000 kilómetros en Y, como que no tiene mucho sentido. Como que uno no se puede hacer una imagen mental muy buena como con esas coordenadas. Entonces al final, por eso se ocupan estas coordenadas, porque son más útiles. Pues, o sea, es más fácil decir que el cometa tiene una órbita con un semieje mayor tanto, tanto, ¿sí? Y como, o por ejemplo, dos unidades astronómicas, entonces al tiro uno puede como saber más o menos en qué lugar del sistema solar está, ¿sí? O si tiene una inclinación tanto, o qué tipo de órbita tiene. Entonces, claro, como que es mucho, estas coordenadas son mucho más útiles que ocupar estas, ¿sí? Entonces, eso era lo que tenía que decir sobre elementos orbitales. Era como un mini resumen, que no lo alcanzamos a ver la clase pasada, pero eso, no tenía como ni un ejercicio ni nada. Esa sería la primera parte del auxiliar.